que apropiarnos de aquello que a nosotros nos enseñaron. Así que en nombre de la filosofía, digamos. Bueno, Walter tiene un montón de libros, ustedes ya han leído varios de ellos, pero no sé, está algunos Infancia, Política y Pensamiento, está El Maestro Inventor, a propósito de Simón Rodríguez, Viajar para Vivir, Ensayar, que es muy hermoso también, y ahora tiene, bueno, los dos últimos libros, si es que no me equivoco, Walter, que está el que nosotros revisamos, que es Freire más que nunca, ¿no? Y está Freire, un menino de 100 años. Así que nada, Walter, de verdad te agradecemos, te agradezco en nombre del equipo, del diplomado, en nombre del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral, que estés aquí con nosotros, que hayas dicho que sí desde el principio. Y eso, te dejo la sala virtual para que nos cuentes y conversemos un ratito. Buenísimo, Carolina, muchísimas gracias. Gracias, Jimena, también por la invitación. Gracias a todos, a todas por la presencia. No sé si pudieran, como Ricardo y José, abrir las cámaras. Sé que algunos pueden estar así con internet floja o con cosas en la casa, pero si pudieran, hace mucho sentido en estos encuentros poder ver, aunque sea un poco de la cara y los gestos y esas cosas que hacemos cuando estamos juntos en relaciones educativas y tratando, como dijo Carolina, de practicar la filosofía, de vivirla. Así que si pueden y si quieren en cualquier momento, gracias Dafne, si pueden abrir la cámara, no tengan vergüenza y pueden, si están haciendo otra cosa, también pueden seguir haciéndola, no se preocupen. Es más bien para tener un contacto un poco más directo y no hablarle a nombres, a palabritas que están ahí en blanco. Eh, en verdad, quisiera que hagamos algo que sea más o menos, también por eso si pudieran abrir la cámara es importante, porque que hiciéramos algo que sea más o menos coherente con la idea que tenemos, que uno tiene de lo que es la filosofía, de cómo se enseña, si es que se enseña la filosofía, que es una gran pregunta, ¿verdad? Si es posible enseñar la filosofía. Pero me gustaría en todo caso que hiciéramos un esfuerzo para hacer algo más o menos participativo, que lo que decimos y lo que hacemos no esté tan distante. A veces pasa mucho, y sobre todo este lenguaje más virtual, digamos, parece más difícil establecer relaciones dialógicas y entonces hay una tendencia a intervenciones más monológicas o más tipo conferencia. Voy a tratar de evitar eso y quisiera, como les decía, que practicáramos algo de lo que pensábamos o básicamente yo quisiera que hiciéramos algunos ejercicios de lo que nos gusta llamar, yo trabajo en el núcleo de estudios de filosofías e infancias de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Hace ya unos 20 años, ¿verdad? Y en el NEFI, que así llamamos, Núcleo de Estudios de Filosofías e Infancias, trabajamos o hemos ido trabajando lo que llamamos una pedagogía menina o infantil de la pregunta, un poco inspirados en Paulo Freire y en su libro Por una pedagogía de la pregunta, que escribió con un chileno, con Antonio Faúndez, que fue quien lo siguió. Gracias, Francisco, por abrir la cámara también. Que lo siguió en el Consejo Mundial de Iglesias, en el sector de educación.
Y entonces escribió eso que Freire llama del libro, uno de sus libros hablados. Saben que Freire tiene sus escritos más monológicos, sus pedagogías, su pedagogía del oprimido, que también la terminó de escribir en Chile. Pablo Freire tiene una relación muy fuerte con Chile. Hay de hecho una chilena que ha trabajado con él y que ha publicado recientemente un libro muy bueno que se llama Pablo Freire en Chile, o Los años de Pablo Freire en Chile, que es muy lindo sobre esos años que Pablo Freire estuvo en su primer exilio, o sea, cuando en el año 1964 se desflagró una dictadura en Brasil. Pablo Freire primero fue preso y después tuvo que exiliarse. Y tras unos días en Bolivia fue a Chile y estuvo 5 años, del 64 al 69. Y fue muy importante, fueron muy importantes esos años. Y, y después, ya en los 80, Pablo Freire con ese otro educador chileno, Antonio Faúndez, escribieron ese libro que recoge una conversación, en verdad. Y allí Pablo Freire dice que uno de los problemas principales de la educación en Brasil, pero no solo en Brasil, es que se afirma una pedagogía de la respuesta y no de la pregunta. O sea, Pablo Freire dice que los educadores y las educadoras pensamos que tenemos que responder, que tenemos que dar respuestas. Y a veces, dice Pablo Freire, ni siquiera escuchamos las preguntas de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Entonces él dice que cuando respondemos, aun cuando escuchamos la pregunta, dice Pablo Freire, podemos estar castrando una curiosidad. Y en educación se trataría justamente de lo contrario, de alimentar la curiosidad. Entonces, él defiende o afirma lo que llama una pedagogía de la pregunta. Y la verdad que eso me parece que es un punto importante, porque, por ejemplo, yo les podría hablar ahora un rato largo, pero ¿cómo puedo saber yo que lo que yo hable tiene que ver con sus inquietaciones, con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus intereses? Y también, ¿cómo podría saber que eso alimentaría la curiosidad de ustedes si ni siquiera la escuchara? Entonces, ese es un punto que es muy importante y difícil, porque es el punto de cómo comenzar. ¿Cómo se comienza? ¿Dónde, cuándo, cómo comienza un encuentro pedagógico? ¿Cómo empezar? ¿Qué es lo que estoy buscando yo ahora de encontrar un comienzo? ¿Cómo comenzar un encuentro? Y, y buscando el comienzo, estoy buscando preguntas, porque las preguntas son comienzos. Hola Eduardo, muchas gracias por abrir la cámara. Estamos diciendo, ¿no? Estamos buscando un comienzo, estamos buscando que es un momento maravilloso y difícil, porque ¿qué hay antes del comienzo? ¿Dónde estamos si todavía no comenzamos? Es una pregunta extraordinaria, no solo en educación, sino en filosofía, en la vida. ¿No es cierto que... Y Pablo Freire también dice, en otro libro, él dice que él estaba siempre en el comienzo. En un libro con un educador norteamericano, Miles Horton, un libro muy lindo que se llama El camino se hace caminando, como el poema de Machado. Y ustedes saben que camino es la traducción de métodos, la palabra griega. Y el método es una cosa que nos preocupa mucho, el camino, cómo se enseña filosofía, o cómo se enseña en general. Pablo Freire pensaba que el camino se encuentra caminando, que el método se encuentra enseñando, no antes. Y en ese libro dice
que él estaba siempre en el comienzo, que es una frase maravillosa, pero también enigmática. O sea, ¿qué significa que un educador está siempre en el comienzo del camino? Eh, y eso tal vez tenga que ver con las preguntas y con la pedagogía de la pregunta. Por eso, ahora que estamos antes del comienzo o en el comienzo o comenzando, y vean, vamos a detenernos un poquito más en el comienzo. ¿Por qué? Porque ¿quién comienza además? ¿O cómo sabemos que estamos comenzando? La educación es un acto colectivo. Aquí somos unas 13 personas. Y en nuestras aulas seguramente somos más. Siempre nuestras aulas son más pobladas, somos 30, 40, 50. ¿Y cómo sabemos que estamos comenzando todos? ¿Cómo sabemos que no somos solo algunos los que comenzamos? Porque algunos educadores comienzan y se olvidan de quién está comenzando junto, de que la educación es una tarea de todos, que, que no se puede dejar a algunos atrás caminando o sin caminar. Entonces, ¿cómo comenzar de una manera que todos comencemos? Es una pregunta que me viene cada vez que comenzamos o cada vez que tengo una intervención, una experiencia, un ejercicio pedagógico. ¿Cómo invitar a comenzar? Vean que yo creo que todavía no comenzamos. No sé, alguno de ustedes puede pensar que ya comenzamos. Yo creo que todavía no comenzamos. Y lo que estoy tratando de hacer es de que comencemos todos, todas. Desde pedirles que abran la cámara, hasta decirles que trataremos de hacer algo participativo, que haremos algún ejercicio de pedagogía de la pregunta. Entonces, la pregunta es ¿qué es el secreto, yo creo, de la pedagogía, que es una especie de arte, no de técnica? ¿Cómo encontrar el lugar? ¿Cómo ser lo suficientemente cuidadoso, atento para invitar a comenzar? Y que sea una invitación verdadera, eficaz y hospitalaria, para que nadie se sienta fuera, para que todos sientan que vale la pena comenzar. Creo que es una pregunta que yo me la hago cada vez que entro a una sala de clase, no sé ustedes, cada vez que empieza una actividad, ¿cómo comenzar? Y bueno, y antes de proponerles un comienzo, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo o quiere comentar o preguntar. Eso lo pueden hacer en cualquier momento, pero lo pueden hacer también por escrito si prefieren. Yo voy a estar atento aquí con el chat abierto, por si alguien que prefiere, pero si les parece, ¿quieren ahora hacer alguna pregunta o les propongo un comienzo? ¿Qué les parece? Carolina, ajá. No, yo solo estoy entrando en el juego, así que quería, a propósito del comienzo y de lo importante que es para mí el comienzo en la sala, recuerdo incluso el comienzo de mi comienzo como profesora, enseñando filosofía en la secundaria, Ujú. y lo que recuerdo es efectivamente que es como cuando comencé realmente a darme cuenta qué es lo que estaba haciendo, es cuando me pregunté por el sentido, ¿sí? Porque qué sentido tiene, por ejemplo, estar enseñándole a Aristóteles, porque tenía 22 años y veía en las pruebas tal cual lo que yo dije. O sea, como incluso los ejemplos, y me impacté, dije, esto es como que me llama mucho la atención, ¿no? Como qué poder uno puede tener, no sé, como que estaba muy
Y luego desde ahí, ¿qué fue? Siempre mi comienzo es cómo hago justamente que desde el comienzo, no sé, uno efectivamente no tenía esa reflexión que tú estás haciendo tan profunda, pero sí como cómo hago que esto le haga sentido a todos, ¿no? Cómo los traigo conmigo y les haga sentido a todos. Y hoy día, o sea, hago clases hasta en doctorado, por ejemplo, desde niños muy chiquititos, y es lo mismo, los Ujú. comienzos. No sé si me resulte, pero siempre estoy ahí como que no quiero sentirme sola en la sala. Es, Buenísimo. Sí, sí, buenísimo. Buenísimo, gracias Jessy. Jessy abrió la cámara, gracias. Hola. Buenísimo, porque tu pregunta es como una especie de condición para el comienzo. O sea, para que un comienzo sea comienzo tiene que hacer sentido. Entonces, ¿cómo desde el comienzo, cómo encontrar algo, una actividad, un encuentro que haga sentido? Porque sin sentido, y a veces pasa que lo que tú dijiste, ¿no? O sea, a veces pasa que hacemos tantas cosas sin sentido. Comenzamos y terminamos cosas que las pasamos como si no estuviéramos. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo encontrar sentido? Y yo creo que una de las maneras o algo que podemos tratar en ese sentido es que generalmente las preguntas vienen al final. Generalmente uno en una educación, digamos así, más tradicional, el educador o la educadora hablan, hacen su clase y luego preguntan. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas? ¿A alguien le quedó alguna? Y si es verdad que las preguntas son, como dice Lyotard por ahí, la infancia del pensamiento, que comenzamos a pensar cuando tenemos preguntas. Si queremos afirmar una pedagogía curiosa, inquieta, que inquiete, tal vez podríamos poner las preguntas al inicio en lugar de ponerlas al final. O sea, si queremos comenzar con sentido, tal vez una buena estrategia sea ver por dónde cada uno quiere comenzar, o cada una. Entonces, invitar a preguntar como docentes en cualquier contexto, como tú dices, ¿qué, cuáles son nuestras curiosidades iniciales? ¿Por dónde nos gustaría comenzar a pensar? Entonces, no sé qué les parece en este caso, si pudiéramos comenzar, para intentar comenzar haciendo preguntas, cada uno, cada una, tratando de encontrar la pregunta que le haga sentido, justamente como decía Carolina, una pregunta que le parezca que vale la pena pensar en relación con lo que nos convoca, que es la enseñanza de la filosofía en un sentido amplio. Es decir, ¿qué pregunta nos inquieta, qué pregunta nos sugiere, qué pregunta nos incomoda sobre la enseñanza de la filosofía y nuestra relación con ella? Creo que todas aquí, todos enseñan filosofía, ¿verdad? Entonces, ¿qué dudas, qué curiosidades, qué no saberes? Esa es otra cosa interesante para comenzar. Comenzar no por lo que sabemos, sino por lo que no sabemos, por lo que nos inquieta, por lo que nos gustaría saber, por lo que pensamos que vale la pena preguntarse. ¿Qué tal si comenzáramos, cada uno, cada una, con una pregunta? Porque si cada uno y cada una encontrase una pregunta, podría encontrar un comienzo, podría encontrar un horizonte de sentido para pensar. Claro que no es la única manera de comenzar, pero es una manera tal vez
muy propia de la filosofía, que saben que la filosofía, en principio, por la palabra, no es un saber, es una relación con el saber. Filosofía. Sofía es saber, filosofía es deseo, amor, amistad, búsqueda. En todo caso, la filosofía no nace como un saber, en principio, es una manera de relacionarse con el saber. Y las preguntas son muy importantes porque ellas muestran lo que queremos saber, lo que deseamos saber. Entonces, les hago una invitación. ¿Qué tal si cada uno, cada una, busca o encuentra o se deja encontrar por una pregunta? Que sería una forma de presentación también. Esa es otra cosa interesante. Bien que en general en los encuentros empezamos presentándonos. ¿Y cómo nos presentamos? En general nos presentamos con lo que sabemos de nosotros, pero lo que les propongo es que nos presentemos con lo que no sabemos, con lo que queremos saber. Jimena ya comenzó Jimena, puso una pregunta en el chat. ¿Cómo encontrar ese no lugar cuando nos llenan de certezas? Buenísimo. ¿Y qué hacemos con una pregunta? ¿Qué hacemos cuando tenemos una pregunta? Recuerden a Pablo Freire, vamos a evitar una pedagogía de la respuesta. O sea, vamos a evitar pensar que el que pregunta no sabe y el que enseña sabe y entonces responde. Vamos a evitar eso, vamos a tratar de hacer otras cosas con las preguntas, de alimentarlas, de pensarlas, quién sabe, encontrar otras preguntas. Porque esa es otra cosa importante. Cuando hacemos una pregunta, nunca solo preguntamos. O sea, nunca solo mostramos que no sabemos, siempre también afirmamos. Por ejemplo, la pregunta de Jimena, ¿cómo encontrar ese no lugar cuando nos llenan de certezas? ¿Qué afirma esa pregunta? Pregunta por una manera, por un cómo encontrar un no lugar. Y pone como un tiempo, como una condición, como cuándo, ¿verdad? Nos llenan de certezas. Pareciera que Jimena afirma que nos están llenando de certezas. Y entonces pregunta, en este tiempo en que nos llenan de certezas, ¿cómo hacer para encontrar ese no lugar? Muy bien. Y entonces Carolina ya ha encontrado preguntas a esas preguntas. Porque ¿qué certezas son esas? ¿Será que son certeras esas certezas? Entonces, ¿será entonces que una manera de encontrar una pregunta es preguntarse por la certeza de esas certezas, por la certidumbre de esas certezas, por las certezas que nos llenan? Buenísimo. Entonces ahí encontramos preguntas a la pregunta de Jimena. Entonces tal vez un comienzo puede ser entonces cuestionando esas certezas que nos vienen, que nos llenan. ¿Será que son certeras esas certezas? Muy bien. Estamos comenzando, estamos comenzando. ¿Qué les parece? ¿Quién más quiere ofrecernos una pregunta? Puede ser cualquier pregunta, recuerden. Basta que, o alguien más quiere hacer algún comentario, alguna observación a la pregunta de Jimena o alguna otra observación, otra pregunta en general. Siéntanse
libres. Sí, Francisco. Ujú. Hola, buenos días. Buenos días. Em, Como pregunta, que en algún momento lo he comentado anteriormente y que particularmente a mí siempre me ha llamado la atención, he conversado con colegas, amigos, y aprovecho a comentárselo a usted, obviamente, el contexto argentino de desarrollo de la filosofía, siendo nosotros chilenos, yo inevitablemente lo comparo al leer textos. De hecho, los textos que hemos leído nosotros, diría que una buena parte son de autores argentinos, lo que me parece muy bien. Es No estoy aplaudible. tan seguro que sea tan bueno eso, pero Bueno, pero es una feliz coincidencia, diría yo, porque en otras áreas yo soy profesor de lenguaje. Acá, por ejemplo, no sé, recuerdo que en la carrera siempre se hablaba que, no sé, grandes autores como Borges, Cortázar, nunca se les dio el Nobel. No tiene por qué ser un reconocimiento, pero eh, hay grandes autores ahí en otras áreas de las artes o el pensamiento que a lo mejor no tuvieron la validación canónica oficial, pero son reconocidos internacionalmente. Ya, acá hay dos Nobel, sí, pero bueno, ahí tiene su diferencia. Entonces, a partir de eso, mi pregunta es, eh, ¿cómo, cómo se entiende enseñar filosofía en la escuela o las escuelas, eh, si la filosofía es una actividad crítica y las escuelas tienden a ser, por esencia, diría yo, las escuelas por lo menos más que las universidades conservadoras, rechazar la crítica, tratar de mantener todo igual, acallar las preguntas, ¿ya? Obviamente cambia el contexto, pero en general es como eso. Y no sé si usted pudiera comentar cómo ve eso usted allá en su país, en Argentina, si es tan así o hay mayor libertad, porque recuerdo igual un documental que vi, que también es argentino, que se llama, se me fue el nombre, algo de la educación prohibida, que salió hace unos sí, años atrás, que es buenísimo, ¿ya? lo he Y al visto. comienzo el documental hace como una ficción y muestra justamente eso, donde el alumno, desde los papeles, diríamos, o la formalidad, se le enseña que tiene que desarrollar el espíritu crítico, argumentar, etcétera. Y cuando el alumno pone en práctica todo eso en contra de la institución lo acalla, lo trata de sedicioso, etcétera. Entonces, es una contradicción en el fondo enseñar algo que critica y cuando realmente critica, la esencia de eso de ese lugar que le está enseñando a criticar, se busca callar esa idea. Eso es como Ujú. mi reflexión. Perfecto, Francisco. Muy bien. Y es interesante que usted terminó diciendo, esa es mi reflexión y no esa es mi pregunta, que es una manera bonita de llamar a las preguntas, que son reflexiones, ¿verdad? O Porque no sea, es una pregunta, diría yo. Entonces, la pregunta es cómo contaría usted cómo ve esa situación allá en ujú, su país. Si diría que hay como, o su experiencia en la educación superior o media, no sé. ujú. Sí, es muy interesante, porque en el fondo lo que usted pregunta es sobre la relación entre filosofía y escuela, o sea, si es posible enseñar de verdad filosofía en una escuela, si no habría una incompatibilidad de base entre lo que propone la filosofía y lo que propone la escuela. Y, y es una excelente pregunta, ¿verdad? Es una pregunta para mantenerla viva siempre, siempre presente, porque nos lleva a otras preguntas, como ¿qué es una escuela? ¿O qué escuela firmamos? ¿Qué escuela deseamos? ¿Y cuál es el papel, si es que hay alguno, si es que hay algún lugar para la filosofía en la escuela? Porque si de verdad la escuela fuera meramente castradora, reproductora y, e impositiva, digamos, uno podría decir, bueno, ¿qué hace la filosofía ahí? ¿Qué puede hacer? Y es una excelente pregunta para mantenernos. Y como le decía, para pensar qué es la escuela, y, y si hay una escuela o hay escuelas, si en verdad
sí podríamos decir que todas las escuelas existentes en Chile, en Argentina, en América Latina, en el mundo, de hecho, cumplen el mismo papel y tienen el mismo sentido y procuran lo mismo, o si hay escuelas y escuelas. También ahí está la cuestión de lo público y lo privado. Si es lo mismo pensar la filosofía en las escuelas públicas o en las escuelas privadas. Y también si hay experiencias escolares que buscan de alguna manera contraponerse a las escuelas, digamos así, del Estado, por así decirlo. Y también, por último, si hay experiencias extraescolares, educativas con la filosofía. ¿Sabe? No quiero hablar de mí, pero yo publiqué un libro reciente, en realidad, Carolina, el libro más reciente es un libro que se llama, está en portugués solo, que se llama me está difícil traducirlo. Es un libro construido en una experiencia. Yo en el 2001, en la pandemia, que fue el centenario del nacimiento de Paulo Freire, hice un viaje de 100 días para festejar los 100 años de Paulo Freire por el nordeste de Brasil, en auto. Recorrí 15.000 kilómetros, haciendo experiencias de pedagogía de la pregunta. Muchas, la mayoría yo diría, en contextos informales, en asentamientos o en asociaciones comunitarias o en asociación de moradores o de pescadores, en fin, muchas experiencias, digamos, informales, no escolares. Y ahí también se presenta un contexto bien diferente, o sea, tal vez es la filosofía más posible o más deseable fuera de la escuela que dentro de la escuela. O sea, a veces uno enseguida asocia educación y escuela, pero podríamos pensar una educación extraescolar. Estoy viendo que ha llegado ahora Álvaro, ¿verdad? Creo que José se había caído. Ah, pero ya Pero estaba. sí, lo que te quería decir es que Jacqueline puso también una pregunta en el chat por si acaso, sin querer interrumpir. Buenísimo. No, tranquila, tranquila, buenísima. Álvaro, su primera clase, o sea, estamos en el comienzo del comienzo, usted está privilegiado porque estamos comenzando su comienzo, estamos privilegiados aquí. Qué bueno, Álvaro. Es verdad, y tenemos algunas preguntas, entonces vamos a ir recuerden que estamos como buscando el comienzo todavía, y ahí hay otros comienzos propuestos. Entonces Jacqueline nos dice, soy feliz. Bueno, y disculpe, antes de ir a la pregunta de Jacqueline, entonces, Francisco, no... Vea que yo trato así, su pregunta es muy importante y creo que hay que mantenerla viva, hay que mantenerla, o sea, es una pregunta que ojalá la tengamos siempre, ¿será que es posible lo que estamos haciendo, aunque lo hagamos? Aunque creamos que lo estamos haciendo, aunque creamos que estamos enseñando filosofía, ¿será que de verdad estamos enseñando filosofía? ¿Será que es posible hacerlo ¿Quiere decir algo? Ujú. Sí, no, es que la semana pasada algo de eso comentamos que en el fondo, como dice usted, no es lo mismo enseñar filosofía que enseñar a filosofar. Entonces, yo creo que a veces uno se queda en lo primero más que en lo segundo y que tiene que ver un poco con lo que pasa en la escuela. Exacto, claro, bueno, eso, otra gran pregunta que viene ahora, o sea, ¿qué es la filosofía? ¿O qué relación hay entre filosofía y filosofar? ¿O se puede enseñar solo filosofía y no enseñar a filosofar? ¿O se puede enseñar a filosofar sin la filosofía? ¿O enseñar filosofía es enseñar una historia de pensamientos?
lo que otros pensaron, o es pensar, en fin, son tantas buenísimas preguntas. Y qué bueno que ustedes estén escribiendo también en el chat, porque significa que están de alguna manera comenzando o participando. Jacqueline pregunta, ¿soy feliz realmente con lo que estoy haciendo, con lo que soy? Caramba, es una pregunta fuerte, ¿verdad? Es una pregunta muy buena sobre, uno piensa, bueno, uno la podría hacer en relación con la filosofía o con cualquier cosa, ¿verdad? Es una pregunta para para cualquier profesor, profesora de cualquier cosa o cualquier ser humano. Uno podría decir que esta pregunta tiene sentido en muchos contextos, no solo en el de un diplomado en filosofía. Pero nos trae una cosa que es fundamental, ¿no es cierto? Y que la olvidamos a veces. ¿Somos felices enseñando filosofía? ¿Nos da felicidad la filosofía? ¿Enseñarla? ¿Da felicidad a los que la aprenden con nosotros? O sea, ¿somos felices al habitar una escuela? Y aquí vendría una pregunta como la de Francisco también. Francisco podría decir, bueno, ¿acaso la escuela, es posible ser feliz en una escuela? ¿Es posible ser feliz enseñando filosofía con todas las exigencias que nos dan, con el lugar que nos ponen curricular, de evaluación, de control a veces, de disciplina, de tantas cosas que nos imponen, pareciera que nos imponen en un contexto escolar? Buenísima la pregunta de Jacqueline, buenísima, porque la podríamos hacer incluso sobre nosotros ahora. Estamos siendo felices ahora en esta conversación aquí, en esta charla, nos está dando cierta felicidad, cierta alegría. Muchas gracias, Jacqueline. Y tenemos también una pregunta de Paola. Paola pregunta, ¿cómo mantener un proceso de enseñanza, aprendizaje amoroso, de tiempo propio, único, cuando el sistema es desgastante e injusto? Y también otra pregunta de Dafne. Dafne, ¿verdad? ¿Se dice? Dafne. ¿Cómo hacer para que las preguntas transformen el pensamiento? Buenísimo. Entonces vean cómo también las preguntas se llaman unas a otras, o van invitando una pregunta, va invitando a otra pregunta, y se van conectando, porque la pregunta de Paola, interesante que estas dos preguntas comienzan por cómo, ¿verdad? Y ya habíamos tenido la de Jimena, que empezaba por cómo encontrar ese no lugar. Y no sé si la de Francisco, que no está escrita, pero algo así como cómo enseñar filosofía podría ser en una escuela que parece ir en contrario de la filosofía. Las preguntas por cómo son, y recuerden que nosotros estamos acá firmemente tratando de no responder ninguna pregunta, y al mismo tiempo de alimentarlas o de alimentar la curiosidad que ellas transportan, que ellas traen. Las preguntas por cómo es interesante porque son preguntas en general por caminos, ¿verdad? Por métodos, podríamos decir, o por maneras, por formas. Y a veces hay preguntas que no solo son preguntas, sino que también son como invitaciones o sugerencias. Yo siento así que esta pregunta de Paola, por ejemplo, es como una pregunta que no es solo una pregunta, es también como una invitación, porque cuando Paola dice cómo mantener un proceso de enseñanza-aprendizaje amoroso, es como si fuera un recordatorio, una ayuda a memoria. Como si ella dijera, bueno, no nos olvidemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser amoroso, ¿verdad? Porque si nos olvidamos de eso, pareciera que nos olvidamos de algo demasiado importante.
Entonces es una pregunta que también nos trae a la memoria una dimensión, la amorosidad, que no podemos olvidarla y que tiene mucho que ver también con la felicidad que preguntaba Jacqueline, ¿verdad? Es decir, hay un componente ahí, felicidad, amorosidad, que se aproxima mucho, que se trae. Por eso les decía que me parece que unas preguntas llaman a otras. Pero la pregunta de Paola tiene muchas otras cosas, ¿verdad? Porque ella también, el recuerdo, la memoria es no solo de un aprendizaje amoroso, no solo de un proceso de enseñanza-aprendizaje amoroso, sino también de un tiempo propio, único, que es algo también muy bonito, ¿verdad? O sea, y esto tiene que ver también con la historia de la filosofía, con lo que decía Francisco antes de cómo enseñar filosofía sin filosofar, que, que pareciera que la filosofía tiene que ver con un tiempo propio. Es muy linda esa dimensión, nos lleva a todo un mundo, ¿verdad? Que pareciera que uno al mismo tiempo que comparte un tiempo, estamos compartiendo un tiempo aquí, ¿verdad? Estamos pasando tiempo juntos, juntas. Pero al mismo tiempo pareciera que habría un tiempo singular, un tiempo propio que cada uno está sintiendo, está pensando. Porque pensamos en un tiempo. Y es como que hay un tiempo que es en cierto modo de cada uno. Hay un tiempo compartido, pero también un tiempo singular. Es como que... Y es un tiempo que no tiene nada que ver con el tiempo del reloj, con Cronos. Es un tiempo que a veces pareciera que dura muchísimo en poco tiempo cronológico. Y a veces parece que dura poco en muchísimo tiempo. O sea, el tiempo cronológico pasa siempre igual. Un minuto es siempre un minuto, una hora es siempre una hora. Pero a veces nosotros en un minuto nos detenemos y es como si entráramos en una profundidad de tiempo. Que Paola pregunta cómo mantenerlo, cómo generarlo, cómo cuidarlo amorosamente. Es una pregunta extraordinaria, esta pregunta de Paola, porque trae el tiempo, ¿verdad? Y nosotros somos tiempo, vivimos. Y la filosofía es una manera de experimentar, de buscar, encontrar, quién sabe, un tiempo propio. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo ayudar a que a través del filosofar, de la experiencia de la filosofía, encontremos, cuidemos, alimentemos un tiempo propio, un tiempo único, singular, necesario para pensar, Y después, Paola, vean que tiene la pregunta, tiene mucho la estructura de la pregunta de Jimena, ¿verdad? ¿Cuándo? Ahí aparece el cuándo. Jimena nos había dicho cuando nos llenan de certezas. Paola dice algo próximo, cuando el sistema es desgastante e injusto, que es una manera llenarnos de certezas, es una manera de desgastarnos. Entonces vean cómo parece que ahí el cuándo trae otro tiempo, que es el tiempo contemporáneo, el tiempo que nos toca vivir, que creo que podríamos estar de acuerdo aquí muchos, que es un tiempo difícil, muy difícil para la filosofía, muy hostil, como decía Francisco, sí, parece que en estos tiempos es más difícil que en otros, tal vez. Aunque eso es una buena pregunta, ¿verdad? Si hay algún tiempo que fue fácil enseñar filosofía. Pero al menos lo que parece es que está siendo muy difícil, porque, como dice Paola, que es lo que afirma en su pregunta, una de las cosas que afirma,
vivimos en un sistema, el sistema es desgastante e injusto. Entonces, ¿cómo hacer en ese contexto? Buenísimo. Y Daphné pregunta, ¿cómo hacer para que las preguntas transformen el pensamiento? Buenísima. La pregunta de Daphné, que supone que las preguntas por sí solas no transforman el pensamiento, ¿verdad? Habría que hacer algo. Tendríamos que hacer algo y eso es lo que Daphné quiere saber, que es una pregunta muy legítima, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, por un lado, Daphné creo que tal vez concordarías que no todas las preguntas transforman el pensamiento, ¿verdad? O sea, al contrario, hay preguntas que podrían mantener o reforzar el pensamiento. Hay incluso veces que hay preguntas que no preguntan. Por ejemplo, hay a veces muchos educadores y educadoras preguntamos, pero en realidad no preguntamos para transformar el pensamiento, sino más bien para legitimar. Por ejemplo, en las evaluaciones, lo que decía también antes Carolina, en las evaluaciones muchas veces, uno no pregunta, un docente no pregunta. Ella encontraba, Carolina decía el ejemplo, que encontraba lo que ella misma decía de Aristóteles consagrado. O sea, pareciera que los estudiantes y las estudiantes aprenden que nuestras preguntas buscan que ellos digan lo que nosotros ya sabemos, como si fuera para que estamos preguntando no para transformar, sino más bien para controlar o para ver si aprendieron lo que pensamos que tienen que aprender o para disciplinar un poco el pensamiento. Y hay eso en muchas evaluaciones. Difícil que una evaluación escolar pregunte para transformar, digamos. Y a veces ni siquiera en las evaluaciones, muchas veces preguntamos para ver, no te dije que no se podía hacer esto, o cuántas veces te tengo que decir que hay que hacer tal cosa. O sea, las preguntas pueden ser usadas de manera muy fea, digámoslo así. Entonces, tu pregunta es muy importante, ¿cómo y qué hacer con las preguntas? Porque pareciera que más bien no es solo, no tanto las preguntas, sino el preguntarse, el preguntar lo que hacemos, la vida que le damos a las preguntas. O sea, la pregunta de Daphné, yo la siento como qué vida, qué dar, cómo recibir, cómo tratar a las preguntas para que puedan hacer lo que una pregunta puede hacer en el pensamiento, transformarlo. Y es una gran pregunta también, ¿verdad? Para la filosofía. O sea, vean y es una pregunta sobre lo que estamos haciendo ahora, precisamente porque estamos ahora, yo les decía, vamos a hacer un ejercicio de una pedagogía de la pregunta, un ejercicio de una pedagogía infantil de la pregunta. Y entonces, es la pregunta que yo me estoy haciendo también, ¿cómo hacer para que las preguntas que ustedes están haciendo, de hecho, transformen nuestro pensamiento? Y tal vez a partir de lo que estamos haciendo, podríamos sacar algunas conclusiones, o podríamos algunas, aunque sea provisorias, o al menos sobre lo que no hacer. Por ejemplo, no sé si qué hacer, pero no responderlas tal vez sea una cosa interesante que podríamos hacer con las preguntas. ¿Por qué? Porque cuando uno responde una pregunta, uno no solo responde una pregunta, uno está diciendo al que pregunta que el que responde es el que sabe y el que pregunta es el que no sabe.
Y entonces cuando respondemos una pregunta, nunca solo respondemos una pregunta, sino que estamos diciendo al que pregunta que nosotros podemos responder. Y tal vez eso porque pensemos que él por sí mismo no puede responderla. Entonces, fíjate eso qué interesante, Dafne. Que si respondiéramos las preguntas que nos hacen, nunca solo respondemos, estamos en verdad diciéndole al que pregunta, te respondo en el fondo porque creo que yo sé y por eso puedo responderla. Y también porque no confío lo suficiente en que vos puedas responderla. Porque si confiara, no la respondería, te invitaría a responderla. Y entonces tal vez eso es lo que yo debería hacer ahora, preguntarte a vos misma. ¿Cómo hacer o qué piensas que debemos hacer con las preguntas para que transformen el pensamiento? ¿Qué te parece? ¿Quieren decir algo José, Dafne y Francisco? Sí. Primero, Ajá. Dafne, para que responda la pregunta que usted le hizo, después respondo yo. Ajá. Bueno. Ajá. Dafne. Em, no, pues, o sea, no, es solo como también como un comentario sobre mi propia pregunta, ¿sí? No es una respuesta, pero lo que pasa es que a veces siento que lo de hacer preguntas es como una técnica, un juego también que asimilan, pero solamente para la burbuja de la clase, del salón. Sí, y pues para los más inteligentes, por ejemplo, bueno, sí, cogen como esa indicación filosófica, sí, lo manejan, pero cuando salen de la clase, ¿qué ha cambiado realmente? Sí, y pues yo veo como ese límite como de escolar, que es como estamos en la burbuja del salón, del aula, y después qué, es esa forma, ese preguntar propio del filosofar, pues, que cambia para ellos. Y pues también como que muy a menudo recaen en esa seguridad de las certezas y de las costumbres de las respuestas, y que ven como las fallas y las debilidades de las preguntas, mm, cuando no tienen respuestas. Entonces, eso es lo que realmente me pregunto, y más que pues yo estoy dictando clases en un sistema muy elitista, y entonces eso de esa confrontación de las respuestas todas hechas que construyó su educación, y las preguntas es muy fuerte. Ujú. Cierto, sí, sí, Dafne. Y claro, entonces, pero vea qué importante. Al menos que usted haya tomado la palabra me permite entender que en realidad su pregunta también tenía que ver con el fuera de la escuela, o sea, qué hacer con las preguntas cuando salimos de la escuela, no solo dentro, sino... Sí, claro. Sí, y eso es importante, ¿verdad? Para que no sea un juego apenas, que puede ser placentero, que puede ser un juego divertido, pero que luego no tenga ningún efecto más allá. Eso Y es, sí, exactamente. ujú. Y bueno, eso es algo también muy importante, ¿verdad? Y que es muy difícil es algo, la educación tiene ese límite, ¿verdad? Porque en el fondo, nadie educa a nadie, ¿verdad? O sea, en el fondo, cada uno se educa a sí mismo y, claro, con otros, en diálogo, pero en el fondo es cada quien que decide lo que va a hacer de una pregunta, de un aprendizaje. Y claro, y como el mundo está lleno de estímulos a que no hagamos nada, a que no se transforme nada, a que todo siga igual, es una pregunta
muy difícil. O sea, y que tal vez nos imponga límites, tal vez y modestia, tal vez nos permita pensar que como educadores o educadoras tenemos un papel bastante limitado y tenemos muchas restricciones, sobre todo en un sistema tan elitista o tan predeterminado, preconfigurado. Pero en cualquier caso, creo que ponerse la pregunta ya es importante, ya ayuda a encontrar un camino. Ujú. José quería decir. Sí. Ujú. Primero, estaba escuchando y tenía una pregunta y decía, mi pregunta era, ¿cuáles son los límites de la filosofía en la enseñanza en la escuela? Pero la quería escribir, pero después pensaba y dije, ¿por qué comenzar? Y me di cuenta que quizás es recomenzar, porque desde que uno nace, desde que uno es un infante, está en constante exploración por un mundo en el que está situado y se hace las preguntas de todas las cosas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las hojas son verdes? ¿Por qué ese señor tiene la nariz así? ¿Por qué no me saluda? Y automáticamente vamos creciendo y se va cuadrando eso. Y luego, cuando se enseña, yo enseño en secundaria, por decirlo así, tengo que recomenzar a que el estudiante tenga la curiosidad que había tenido como un niño. Entonces, ¿enseñamos filosofía para recomenzar o realmente estamos comenzando bajo una estructura situada? Entonces, esa fue no sé, mi reflexión queda en eso, así que no sé si usted me puede ahí ayudar en ese Buenísimo. sentido. Buenísima reflexión, José. Buenísima también porque nos pone la pregunta, en realidad, si la pregunta es si estamos comenzando o recomenzando, ¿verdad? Que es una gran pregunta, porque también es la pregunta por el comienzo. ¿Será que hubo un comienzo o será que estamos siempre recomenzando? Porque uno a veces tiene esa idea de la vida, es una pregunta por la propia idea de comienzo, ¿verdad? Porque ¿será que las cosas comienzan? ¿O será que en realidad eh, las cosas existen desde siempre? Y en realidad, yo hace poco leí un estudio de unos físicos que parece que están cuestionando el Big Bang. Parece que no es cierto que el mundo, digamos que todo comenzó con el Big Bang, sino que parece que hay rastros de comienzos anteriores y una especie de sensación de que en realidad la propia idea de comienzo del universo está en cuestión. O sea, tal vez como si, que es una idea también que se nos ha impuesto, ¿verdad? Que las cosas tienen un comienzo, un medio y un fin. ¿Y será que las cosas tienen comienzo, medio y fin? ¿O será que en realidad hay que cuestionar la idea de comienzo? Entonces, esa pregunta es muy buena, José. Y es también muy buena porque usted la puso sobre la forma de por qué recomenzar. Y también se relaciona con el para qué de Carolina, del sentido, ¿verdad? O sea, ¿por qué y para qué hacer filosofía? ¿Por qué y para qué entrar a una escuela e invitar a, a niños, a niñas, a este ejercicio de preguntar? ¿O por qué nosotros aquí estamos haciendo esto? ¿Por qué y para qué lo hacemos? Eh, es decir, este es un diplomado, todos ustedes son, todos son educadores, educadoras. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué comenzar un sábado a la mañana? Ustedes están ahí a las 11, yo estoy aquí a las 8 ahora. ¿Por qué un sábado levantarse temprano a la mañana y encontrarse con otras personas que comparten nuestro mismo campo, digámoslo así, y escuchar y hacer preguntas juntos? ¿Por qué eso? Porque más allá yo creo que hay diversas razones, muchos porqués, pero más allá de los que tienen que ver con la vida de cada uno, con la situación, ¿por qué como colectivo
¿Por qué encontrarnos? Y otra vez intentar recomenzar con la filosofía, porque pareciera, como usted dijo, que cada vez que entramos a una sala de clase estamos recomenzando e inclusive invitando. Usted mencionó las preguntas infantiles, las preguntas cuando nos preguntamos por el porqué de casi todo. Es muy bonita eso, José. Me gustó mucho escucharlo porque es como decir que usted dice, la filosofía invita a la infancia. La filosofía eh, nos recuerda. Eso me pasó una vez con una niña en Italia, en el sur de Italia, en una escuela pública que tienen un proyecto muy bonito en la Universidad de Bari de filosofía en las escuelas. Y estábamos en una escuela y eran niños y niñas, y una niña me pregunta, ¿quién inventó la filosofía? Y estábamos hablando de la infancia, lo que ellos pensaban sobre la infancia, los adultos, la diferencia entre ser adulto, ser niño, niña. Ahí yo tuve la feliz oportunidad de no responder la pregunta y devolver la pregunta, decirle, ¿quién les parece a ustedes que inventó la filosofía? Y ahí una niña dice una cosa extraordinaria. Comenzaron a decir cosas, ¿no? ¿Quién inventó la filosofía? Y una niña dijo así, la filosofía la inventó una señora que no quería olvidar que había sido niña. La filosofía la inventó una señora que no quería olvidarse que había sido una niña. Extraordinaria. Que es un poco lo que me recuerda a lo que usted dijo ahora, José, que es como decir, la filosofía nos ponemos a preguntar juntos para recordar que somos infancia, que no podemos olvidar esas preguntas. ¿Pero por qué? Que nos tenemos que preguntar no solo cuando somos niños y niñas, sino que vivimos, que precisamos vivir con esas preguntas, para no olvidarnos que esas preguntas también nos constituyen, nos hacen. No sé, José, entonces es una buena, no he querido responder su pregunta, pero es una pregunta muy importante, muy importante. ¿Por qué recomenzar? ¿Por qué no seguir? ¿Por qué no seguir como la mayoría de la gente sigue y hacer de cuenta que nada pasa y que está todo bien con reproducir la lógica que se nos dice que hay que seguir? Estoy viendo que hay muchas cosas escritas en el chat. Sí, está, Walter, perdón que te interrumpa, está la de Yesenia. ¿Cuál ¿Ah? debería ser el principal objetivo de Yesenia como Buenísimo, profesora al enseñar filosofía? ¿Qué es lo que debo esperar lograr? buenísimo. Buenísimo, Yesenia. Y claro, el objetivo nos lleva como para el lado del para qué, ¿verdad? Que en cierto modo comentábamos ahora. Tiene que ver con el sentido, ¿verdad? Pero cuando uno pregunta el objetivo uno podría decir que aparezca, ¿verdad? O sea, uno podría decir que el objetivo sería una manera de responder el para qué. Ahora, ahí claro que tu pregunta, Yesenia, ¿cuál debería ser mi principal objetivo? Tú estás afirmando que tú deberías tener objetivos y que entre ellos te preocupa saber cuál es el principal, ¿verdad? O sea, tú estás sugiriendo, como profesora de filosofía necesito tener objetivos. Y entonces yo quiero saber cuál sería mi principal, y después lo complementás con otra pregunta, ¿qué es lo que debo esperar lograr? Que es una pregunta interesante, porque uno podría decir, bueno, estás como traduciendo lo que es un objetivo. Un objetivo sería lo que uno espera lograr, ¿verdad? Entonces vos estás como ofreciendo dos maneras, en principio, de una misma pregunta. Pero es interesante que como las decís diferente, son diferentes cosas, ¿verdad? Porque uno también podría te preguntar, pero ¿hay algo que debes esperar lograr? Cuando tú dices, ¿qué es lo que debo esperar lograr? ¿Debes esperar lograr algo? Porque si no debes, ahí ya tu pregunta se disuelve, ¿verdad? Entonces,
Pero son preguntas maravillosas, ¿verdad? O sea, ¿para qué enseñar filosofía? Es un poco lo que decía Carolina, preguntaba antes sobre el sentido. ¿Para qué? ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué entrar a una sala de aula? Claro, uno puede decir, bueno, sí hay cosas muy concretas, somos trabajadores, necesitamos un salario, en fin, hay cosas que son incuestionables, que nos constituyen. Pero bueno, pero vamos a suponer que eso está de alguna manera logrado, es decir, vamos a suponer que nosotros hagamos lo que hagamos, el salario lo vamos a ganar igual, salvo que hagamos cosas demasiado fuera de lo pagable. Pero hagamos lo que hagamos, vamos a ganar el salario. Entonces, muy bien, pero sacado eso, ¿qué le da sentido? ¿Cuál debería ser el principal objetivo, como dice? ¿Y a quién escuchar? Para pensar en los objetivos, ¿en quién pensar? Pensar en la escuela, pensar en el sistema educativo, pensar en mis estudiantes, pensar en nosotras mismas. ¿A quién escuchar? Porque de repente los objetivos pueden ser muy distintos. A los responsables deben querer que tengamos un objetivo. Por ahí los estudiantes quieren otro, los directivos capaz que quieren otro, el currículum oficial quiere otro, nosotros tal vez queremos otro. ¿Cómo definir? ¿Quién define cuáles son nuestros objetivos? Ahora, la última de esperar lograr es muy linda esa pregunta, porque es otra pregunta, aunque no sé si Jessie la hizo como si fuera la misma, porque trae el esperar también. El esperar es muy lindo. Saben que hay me hace acordar a un fragmento de Heráclito y a la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire. Porque hay un fragmento de Heráclito, el 18. El fragmento 18 que dice así. Si no se espera lo que no se puede esperar, no se lo encontrará, dado que es inalcanzable y sin camino. Si no se espera lo que no se puede esperar, no se lo encontrará, dado que es inencontrable y sin camino. Heráclito trabaja ahí con unas palabras en griego que es el pis y el pidos. Y es importante porque en realidad no es, a veces se traduce, pero no está bien traducido, lo inesperado. En realidad es lo inesperable, lo que no se puede esperar. Es como Heráclito dice que sugiere que en realidad lo esperable no tiene gracia, ¿verdad? Porque es esperable. En realidad la gracia sería esperar lo inesperable, lo que no se puede esperar. Me acordé, no voy a decir más nada, dejo que vos pienses con el qué debo esperar. Y la pedagogía de la esperanza también me recordaste, porque Paulo Freire dice algo así como el trabajo con el verbo esperar, la relación entre esperar y esperanzar, que es un verbo que Paulo Freire creó a partir de la esperanza, esperanzar. Y él dice que hay una diferencia entre esperar y esperanzar, que el esperar es como un esperar, que hay dos formas de esperar. Hay un esperar más pasivo y hay un esperar luchando, que es el que para él vale la pena. Es decir, ¿de qué forma esperar, verdad? Porque eso tiene que ver también con el camino, que a veces en realidad, y la idea de objetivo también, que muchas veces, ¿qué es lo que da sentido al camino? ¿Es lo que encontramos al final del camino o es el propio caminar? ¿O es la manera en que caminamos? O sea, es algo, la filosofía nos va a llevar a un lugar que que le va a dar sentido al propio camino en la filosofía, o es en el propio camino y cómo filosofemos que podemos encontrar el sentido. O sea, es como la lucha de un profesor de filosofía. Va a encontrar recompensa un día
al final o es en la manera en que lucha más allá de lo que encuentra al final que vale la pena buscar? Bueno. Paola dijo Aion, también que el tiempo sí que yo contraponía un poco a Cronos, que es ese tiempo propio, exacto, Paola. El tiempo de Heráclito, ¿verdad? De un niño que juega, dice Heráclito, en el fragmento 52. Aion, el tiempo del juego, del amor también, del pensamiento. Francisco había comentado, y cuando se aleja de eso está mal, o debería estarlo según el sistema, comentando algo que debo haber dicho. Frank, respecto a la pregunta del compañero Francisco, Pablo Freire, más que nunca se postula que la vida filosófica, la educación filosófica en este caso, es imposible, puesto que el que enseña así, con amor al conocimiento, sin necesidad de certezas técnicas, está condenado a vivir o fuera de la polis o bien es condenado a muerte. Existe una paradoja en este tema. ¿Qué podríamos aprender de este hecho? Que nuestra labor hoy en día está destinada a nuestro propio fracaso como educadores, técnicos, pedagógicos. La actitud filosófica, vivir filosóficamente como Sócrates, el educador, es lo principal en nuestra clase. Si es así, debería estandarizarse esos criterios de esa actitud. ¿Cómo podemos justificar ante nuestros estudiantes el enseñar ausencia? Bueno, buenísimo, Frank. Buenísimo, muchas cosas aquí. Muchas preguntas, qué bueno. Entonces, una situación que es una paradoja, es una contradicción, es una tensión. Esto de la filosofía es imposible, es una imposibilidad, es una antinomia. Muy bien, hay una tensión ahí, ¿verdad? ¿Y qué se puede aprender? Pregunta Frank. Y propone como algunas alternativas. La primera sería que estamos destinados al fracaso, que lo principal sería mantener una actitud filosófica. Y si fuera así, habría que estandarizar esos criterios, esa actitud. Claro que ahí parece como otra contradicción, ¿verdad? Porque si pareciera que la actitud tiene que ver con mantener un tiempo propio, cómo universalizar eso, cómo estandarizarlo. ¿Cómo podemos justificar ante nuestros estudiantes el enseñar ausencia? No sé si Frank quiere decir algo o hablar, pero ese enseñar ausencia sería interesante que digas algo más, ¿verdad? Enseñar ausencia. ¿Qué significaría enseñar ausencia? ¿Y cómo justificarlo? Porque es enseñar ausencia. Porque miren, nosotros estábamos, yo les decía al inicio, que comencemos con una pregunta, que esa pregunta podría ser una presentación de cada uno, ¿se acuerdan? Y la palabra presentación tiene la palabra presencia. O sea, era una manera de hacernos presentes a través de una pregunta, tornarnos presentes. Por eso me llama la atención la ausencia que menciona aquí Frank, porque yo creo que estar presentes con preguntas no, es bien distinto de estar ausentes. En realidad es otra forma de presencia. Y presencia es una palabra bonita porque tiene también el presente, el tiempo presente, que es el tiempo de Aion. Porque en Cronos no hay presente. El reloj no para, el presente es un instante. En Cronos, ahora es el presente. Pero ya pasó, lo decimos y ya no es más. Ahora, Cronos es el número del movimiento, no hay presente. Es una bisagra, es un instante, es un límite, como decía Aristóteles. Pero Aion es puro presente. Entonces yo no sé, en principio me cuesta percibir la presencia como una ausencia, o la pregunta como una ausencia. Yo la veo más bien como otra forma de presencia, como otro presente,
como estar presente diferentemente en el presente, como una otra forma de presencia. Pero está bueno, si en algún momento, Frank, podés decir algo. Bueno, estoy mirando Cronos ahora y me doy cuenta que estamos como en un tiempo cerca de lo que habíamos hablado con Carolina, pero no sé qué piensa Carolina, qué piensan todos, si quieren alguien más también hacer algún comentario, alguna pregunta. Tenemos todavía un tiempito. No sé qué les parece, cómo vamos, qué hacemos. Hay gente también que no preguntó, uno podría decir que comenzamos o recomenzamos, como decía José, algunos y otros no comenzaron todavía. Podemos irnos tranquilos a casa sin que todos hayan comenzado. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Alguien quiere decir alguna pregunta? Tenemos todavía varias personas ahí que no han preguntado. ¿Qué les parece? Si no hay nadie, yo quisiera preguntar, o no sé, es como algo que me viene a la mente, o sea, que siempre está rondándome y bueno, y que también tiene como últimamente como efectos muy, no sé, creo yo, de juicios morales, que tiene que ver con el vínculo amoroso, esta relación que tú decías que la filosofía es una relación con el saber, pero también que se da, es cierto, en un colectivo, que se da digamos, en conjunto, en común, y, y creo que también hay algo como eh, de los docentes de filosofía. Creo que debemos ser de alguna manera seductores, ¿no? Como en el sentido de seducir o estar como tú has estado practicando filosofía, pensando en conjunto para invitar y seducir a los otros que hagan lo mismo o que lo hagamos en conjunto. Entonces pienso que en esa relación que, bueno, que cuando uno habla de amor, se puede aceptar, pero también es algo así como, como el mostrar el deseo, pero también puede haber una erótica ahí del pensar en conjunto. Y pienso en todo lo que eso puede provocar política y éticamente en esta sociedad que cada vez se vuelve más moralista, ¿no? Porque estamos en una situación con jóvenes, con niños, niñas o con adolescentes. Entonces, pensaba solo en eso, ¿no? En lo complicado que es hoy día poder hablar de una erótica dentro de la sala de clases con menores. Eso, solo quería compartir eso. No, buenísimo, buenísimo porque la erótica, o sea, la filosofía es eros. Nos recuerda al banquete, el filos, ¿no es cierto? Filosofía, la relación entre filos y eros, que filos es amigo, pero también es amante. Y claro, nosotros vivimos en una sociedad tan careta, es una vergüenza, que parece lo que debería ser una potencia, una fuerza, se torna un problema. O sea, pero claro, cierto, sí, es muy... Claro, y cuando los niños son pequeños, es como, además como todo tan hipócrita, tan así, ¿verdad? Pero con los niños es más todavía, porque es como esto que me decía esta niña italiana, ¿no es cierto? Para recordar que somos infancia, y cuando somos niños, así como decía hace un ratito José, de las preguntas, también el erotismo se manifiesta más directamente, más tranquilamente, más plenamente, más
O sea, en cierto sentido, la filosofía es más filosofía, yo creo, porque es más erótica también cuando somos más pequeños, porque tenemos menos preconceptos y hemos sido menos moldeados. Entonces, sin romantizar o sin idealizar a la infancia, yo creo que la infancia también nos ayuda a percibir y a dimensionar esa potencia erótica de la filosofía, que ahora es algo que se ha vuelto un problema, que nos coloca en dificultades cuando debería ser una potencia, una fuerza. Pero sí, claro, y con cada edad o en cada nivel del sistema educativo se transforma y se convierte con sus especificidades y sus idiosincrasias. ¿Qué más? Sí, te escucho, Ricardo. Te escuchamos. Hola, hola, buen día. Buen día. Sí, mira, no quería perder la posibilidad, la verdad, de hacer preguntas. Estaba un poquito en silencio porque tengo demasiadas ideas, preguntas y me hace mucho sentido el texto de Paulo Freire más que nunca, sobre todo el capítulo que tiene relación con la vida, ¿cierto? Capítulo 1 me parece aborda Foucault, los cínicos, Sócrates, ya que tiene mucha relación con el interés personal que tengo al abordar este diplomado en filosofía, ya que, bueno, lo he mencionado en clases anteriores, en lo personal me interesa como mitológico, la mitología, los valores mitológicos, vinculándolos con la filosofía. En este sentido, hace una relación tensa entre la figura del el héroe, filósofo como héroe, de cierta forma. Bueno, ahí lo relaciona con Paulo Freire, con Sócrates, ¿cierto? Y bueno, más que nada eso es como una pregunta. ¿Usted considera que el filósofo o el educador vendría siendo algo, el héroe de la mitología, pero en la polis? Buenísimo, Eso. Ricardo. Buenísimo, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por la pregunta. Buenísimo. Y estoy viendo cómo responder sin responder. En inglés tienen una suerte, que tienen dos verbos. Tienen el answer y el respond. Y nosotros tendríamos que tener un verbo, otro verbo que sea, un que sea responder con respuesta y otro que sea responder sin respuesta. Para mantener viva la pregunta, porque es una pregunta tuya que yo creo que es una pregunta que da a un proyecto de investigación. No sé si ustedes tienen ahí en el diplomado que hacer un trabajo al final o si tienen, es una pregunta buenísima, Ricardo, la tuya, para hacer un trabajo sobre el carácter heroico o en qué sentido, porque eso te permitiría entender y estudiar que es un héroe. Otra cosa es, inclusive para los jóvenes, ¿verdad? O sea, que es no sé si tú trabajas en la enseñanza media o en qué nivel de escolaridad si trabajas, pero porque a veces puede pasar eso, ¿verdad? Que a veces uno piensa que uno está siendo un héroe y en realidad para nuestros jóvenes estamos siendo antihéroes. Entonces, ¿qué sería ser un héroe? ¿Cómo se constituye lo heroico social, culturalmente? ¿Y qué significaría y por qué la filosofía también, que es otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la filosofía tiene que tener ese carácter heroico? Porque eso es una cosa que uno también encuentra en muchos profesores de filosofía. He tenido la suerte de andar por muchas escuelas, en muchos lugares de América Latina, en el mundo también. Y vos sabés que eso es una cosa muy común, muy,
los profesores de filosofía nos sentimos muy diferentes. Nos sentimos así muchas veces incomprendidos, muchas veces como que no tenemos lugar, como que hablamos otra lengua, como que hacemos algo que nadie hace en la escuela. Entonces, yo creo que todo eso merecería un trabajo así de investigación, ¿verdad? ¿En qué sentido es todo eso? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo lo ven los otros, las otras, nuestros estudiantes? ¿Y qué sentido le daría? ¿Qué sentido abriría? Ajá. Dime. Yo lo decía en el sentido mitológico, como de Joseph Campbell, que él trabaja el viaje del héroe, y me hizo mucho sentido. De hecho, Arras me preguntaba si usted en particular, al escribir ese capítulo, consciente o inconscientemente, se basó quizá en alguna idea campbelliana. Tanto se me hacía estar leyendo el viaje del héroe, mientras leía a Paulo Freire. Tenía mucha relación. Mira, debe ser inconsciente porque no lo tengo presente, no. No, puede ser que no lo tenía presente. No, y ahora que tú me lo dices, tendría que ir a releerlo, porque hace mucho tiempo que lo he mirado y no, podría hacer una línea de investigación por ahí, ¿verdad? Sí, ya que tú lo tienes así presente, de trabajarlo por ahí sería bien interesante, sí. Buenísimo. Gracias, muchas gracias. No, a ti, Ricardo. Aquí Frank ha complementado un poquito la frase de Sócrates, es una idea de Alain Badiou, creo que hace referencia a que desde Sócrates hemos olvidado la respuesta y hemos ponderado la pregunta. Relacionando esto con la idea de eróticos, parece que la única certeza que podemos entregar como docentes es el amor a, y en otro sentido, tomando las palabras de la profesora Carolina, el eros, una actitud, un agrado, una necesidad. Fisiológica quizá, ¿por qué no? Sí, buenísimo. Sí, yo creo que sí, que tal vez la filosofía, y no es poca cosa, no sería poca cosa si sería eso, ¿verdad? Tal vez la filosofía, claro, Badiou no estaría de ninguna manera de acuerdo, pero quién sabe, al menos desde mi perspectiva, a mí no me parecería nada mal pensar que la filosofía entrega algo que tiene que ver con el eros, con el filos, con la actitud, con la necesidad, con el agrado, y habría que ver en qué sentido específico hace eso la filosofía que no lo hacen otros saberes u otras formas de saber. Badiou tiene un libro maravilloso, El elogio al amor, que es también un libro hablado, como sería uno de Freire, que es una conversación, que es un libro muy inspirador también, para pensar el amor no tanto como un sentimiento, como un afecto entre dos personas, sino más bien como una especie de, Badiou dice, una creencia en que el mundo puede siempre nacer de nuevo. Algo así como, yo lo traduciría como que el mundo puede comenzar, ¿no? Que podemos comenzar un nuevo mundo. O como diría José, como que siempre podemos recomenzar, como que cada clase de filosofía podría ser una invitación a recomenzar. Pero sí, es muy inspirador ese libro. ¿Qué más? ¿Qué les parece? ¿Quién más? ¿Alguien más que no haya preguntado, que quiera preguntar? ¿Cómo van? Parece que vamos, no sé, terminando supongo, si no hay más preguntas. Walter, no Esperemos sé. que haya muchas que no están saliendo, que Sí. están guardadas, cuidadas. Yo les agradezco mucho, Carolina, Jimena, la invitación a todas y todos, la presencia, la participación. Ojalá Frank ha puesto una pregunta ahora en el chat de última hora. Última pregunta.
una pregunta un poco fuera de estos temas. ¿Tiene información sobre el revuelo que causó una tesis de la Universidad de Chile sobre este tema? El título algo así como El sueño del pedagogo de ser pedófilo. Sí, tengo información que es una tesis que ha servido para que hicieran un ataque absurdo a la persona de una extraordinaria educadora y filósofa como es Olga Grau, y que ha sido usado, manipulada esa tesis por la extrema derecha para atacar a la universidad pública también, porque en el fondo es eso que perturba, que en una universidad pueda haber libre pensamiento. Y más allá del contenido de la tesis o de lo que esa tesis afirma, yo creo que es inaceptable e injustificable el modo en que se ha atacado y querido desprestigiar a Olga Grau, que es una extraordinaria docente, educadora, defensora de los derechos de la infancia. Entonces no es una cosa cabible pensar que Olga, que ha militado todo el tiempo para defensa, defienda la pedofilia. Entonces, yo creo que hay una maniobra política muy, muy propia de esta época, no solo de Chile, aquí en Brasil, aquí en Brasil yo digo que estoy en Canadá, pero donde vivo, en Brasil o en Argentina. Tremendo, es un momento muy, muy delicado. Ustedes que han conseguido tener un gobierno de izquierda que sé que tiene muchas dificultades y que no es lo que debería ser y que hay muchos problemas pero pongan mucha atención porque la derecha, la peor derecha está al acecho y aprovecha cualquier cosa para cargar contra lo que nosotros defendemos. Así que muchas gracias por la invitación, por el tiempo, por el espacio. Ojalá les haya hecho sentido. Muchas gracias a ti, Walter. La verdad es que siempre es muy hermoso pensar contigo en conjunto y ver también todo el camino que recorres en la clase y que finalmente logras que todos o casi todos se hagan preguntas, y eso es muy inspirador. Así que no sé, Bueno, te mando un abrazo grande y muchas gracias gracias. por el contacto. Les prometo, cuando tenga el PDF del Pablo Freire, que va a estar enseguida, un niño de 100 años, en castellano se los mando. Así lo Ok, ven. súper. Muchas Bueno, gracias y gracias. buena prosecución del curso. Muchas gracias. Hasta Gracias, pronto. Walter, que esté muy bien. Gracias, Chao. Jimena, a todas, a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros, a ver, haremos esto un poquitillo. Aquí lo voy a hacer. Aquí. Ah, no, parece, Jiménez, ponle pausa tú, por favor? Ok.